Palinuro de México, de Fernando del Paso. Capítulo 7. En nombre de la ciencia. Diez minutos después de haberle extraído el ojo universal a Palinuro, este dio un respiro de alivio, por arriba, y dijo: «Ay, al fin podré cagar. Por cierto», agregó al abrir la puerta del WC, «tengo en el baño toda la literatura que te puedas imaginar, desde Penthesilea hasta las revistas que se leen con una mano en la mano, como el Playboy. Pero por favor, no toques una novela de Nicholas Blake que estoy ocupando y que se titula Un puñal en mi corazón. Todos los días leo 3 páginas cuando cago y después las arranco y las empleo en mi higiene personal. Favor, como te digo, de no tocarla». Una vez viví con un amigo que le dio por usar el mismo libro y terminamos muy mal. Como comprenderás, no se pueden leer las páginas 76, 77 y 78 de una novela policíaca y luego no leer la 79, la 80 y la 81, y sí leer la 82, 83 y 84, y así sucesivamente. Nuestra amistad llegó a su fin el día en el que le dio una diarrea fenomenal y se esparcieron 50 páginas completas, de la 26 a la 75. «Nunca supiste quién fue el asesino, supongo», me atreví a decir. «Peor aún, nunca supe quién fue el asesinado. Sin embargo, perdóname amigo, porque supe que estuvo muy enfermo y que le dio tal cantidad de diarrea, pero tal cantidad que hubo necesidad de ponerle una transfusión de caca». Desde el excusado, ya con la puerta cerrada, Palinuro me gritó: «¿Tú sabes, hermano, que el conducto anal está protegido por un esfínter muscular interno y un esfínter muscular externo que normalmente guarda un estado de contracción tónica? ¿No es así?» «Así es», le contesté. «Pues bien», agregó, «ahora se encuentra en estado anormal y por si fuera poco…» Un gran ruido. Otro más. «Por si fuera poco», continuó, «ha descendido el diafragma y mi colon se encuentra en estado de peristalsis vigorosa». Alarmado, yo no supe si buscar en el diccionario de términos médicos todas esas palabras, entonces incomprensibles para mí, o preguntarle a mi amigo: «Palinuro, ¿te sientes bien?» «Creo que no», me dijo, y su voz reflejó una alarma mayor que la mía. «En estos momentos estoy teniendo un derrame de una horrible sustancia compuesta por agua, partes de alimentos no digeridos, elementos metálicos y pigmentos biliares». «¡Qué barbaridad!», exclamé. «El derrame, que se ha convertido en una verdadera catarata, incluye también colesterol, bases púricas y sales inorgánicas de sodio, calcio, magnesio y hierro». «¡Palinuro!», le grité, «abre la puerta». Dios mío, creo que me están saliendo por el ano microorganismos de diversos tipos, producto de la descomposición bacteriana, como indol y escatol, y células mucosas y epiteliales». «Palinuro», repetí, «abre la puerta». Pero mi amigo continuó impasible. «En otras palabras, o mejor dicho, en una palabra, caca. Caca, hermano. El oro freudiano. El primer regalo que el bebé le da al mundo y a sus seres queridos. El oro puro que destila el serpentín alambricado de mis intestinos». «¿Estás seguro que es caca?», le pregunté. «Sí, yo nunca me equivoco», me contestó, hablando ex cátedra desde la silla, y agregó: «¿Y para qué quieres que abra la puerta? ¿Se puede saber?». «Yo también tengo ganas», le contesté. «Te sugiero», dijo mi amigo abriendo el final de la puerta del baño, «que esperes a que se ventile o que en su defecto quemes una varilla de incienso. ¿Sabes una cosa?», añadió señalándome el excusado. «¿Qué?». «Hice caca verde». «¿A qué crees que se debe?», le pregunté. «Al azar, naturalmente. Si me lo hubiera propuesto jamás lo hubiera logrado. Y ahora, ¿qué te parece si te enseño mis dibujos?». Una tarde, en que el estudio de anatomía fastidió a Palinuro más que otras veces, en que los nombres de los utrículos, lóbulos y ligamentos comenzaron a perder su sentido de tanto repetirlos, mi amigo cogió sus colores y comenzó a dibujar y a pintar la sección de la cara que estaba estudiando. Con rojo granate y amarillo ferroso coloreó las fibras y los fascículos del músculo digástrico. Con azul amberes, la vena facial. Con rojo carmín, la arteria lingual. Cuando la sección quedó terminada, Palinuro cogió un lápiz plomo y comenzó a trazar el resto de la cara.
El lápiz siguió un itinerario que no estaba previsto en ninguno de los asombros que no eran familiares, y así como los bordados de Lisandra, su abuela paterna, seguía en los días oceánicos el camino de los Azores. El lápiz se dejó llevar por la ruta florentina de la Galería Uffizi. Dibujó los labios, la nariz, la frente de la cabeza esculpida por Donatello para el placer y los pasajes de Cosme de Medici, la piel lechosa como los alabastros de Rilke. Las líneas, perfectas como la ecuación de un litoral, preconizaban una misma profusión de trazos nobles y cálidos. A falta del deseo, Palinuro fue a las bibliotecas a devorar las láminas de Rafael y Paul Debout, de Piero della Francesca y Lucas Granach, de Vermeer y Georges Latour. De regreso al cuarto y provisto de sus pinceles de pelo de Marta y pelo de camello, del aceite negro inventado por Giorgione, y de lápices que imitaban las tierras y los colores que tanto amaba Palinuro, el amarillo Nápoles, el negro bit que empleaba Diego Rivera, el blanco de Kremnitz, la tierra de Sevilla usada por Velázquez en las Meninas, y el verde de Verona destinado a asombrar las encarnaciones. Mi amigo dibujaba de memoria o copiaba de alguna tarjeta postal, de alguno de los diccionarios y las historias de arte de segunda mano que había comprado, los rostros o las manos, las piernas, el tórax de las figuras, pero siempre a partir del fragmento de una lámina anatómica. Así, la Salomé de Moreau, el niño de Jesús de Petrus Christus, los amantes del beso de Rodin y las mujeres anaranjadas de Gauguin, todas mostraban en alguna parte de su cuerpo la falla o el boquerón donde la piel se abría al mundo de las vísceras. El David de Miguel Ángel tenía en el pecho una horrible abertura que dejaba ver los vasos coronarios, el diafragma, la aorta descendiente y el corazón mundificado por el amor a Betsabé. Las manos de Judas de Golgius mostraban los tendones extensionados de los dedos y los metacarpianos sanguinolientos. La Venus de Sandro Botticelli, con el vientre abierto como si hubiera sido cortada con el filo de una concha nácar, mostraba el repliegue peritoneal con cenefas y arborescencias de grasa amarilla a las que prendían las aguamalas y las algas, y una parte del intestino ciego que le colgaba hacia afuera, erizado de escamas de sirena y trocitos de madrépora, enrojecidos por el sol, exacerbados por la sal de mar, picoteado por las gaviotas y los fulmares. Los ejemplos serían interminables. La cabeza de Medusa que fascina a Shelley, el retrato de Arnolfini y la mujer de Van Eyck y los obreros de Leger. Ninguna se escapaba de enseñar, gracias a la magia de un trazo centellante de lápiz o de cincel, un nicho casual donde se refugiaban las golondrinas y los tumores, un cúmulo de ganglios y cianosidades o una chusma de arterias. Lo mismo sucedía con las lesbianas del Cubet o con el autorretrato de Isabel Piguet Lebrun. Ninguna figura de un cuadro o una escultura que pudiera recordar Palinuro, incluyendo al Condecito de Fortuny y los santos inocentes de Tintoretto, cuya sangre se derrama en los pisos de Pórfido y Serpentina, y a los mismos personajes de la lección de anatomía de Rembrandt. Ninguna de estas figuras dejaba de mostrar en alguna parte de su cuerpo, allí donde se quebraba el triunfo recatado y blanco del mármol o de la tela, en un brazo, en el pecho, en un muslo, en la altiplanicie casta del vientre y en cualquier otro lugar donde la piel se abría en llamaradas. Alguna abertura o herida, una ojiva, una excavación que revelara fosfondicidades inapetentes y fermentadas de los bronquios, el hígado cubierto de miel y carey, o la corteza oxidada de los pulmones donde se ahogaba el tropel de ronquidos transparentes. Muy pronto se dio cuenta Palinuro de que le bastaba dibujar la sección anatómica para imaginarse el resto. Todos los caminos conducían a Florencia, al Prado, a los infinitos museos del mundo. Si se dibujaba el músculo sartorio, se llegaba tarde o temprano a las Tres Gracias de Rubens. También, a falta de museos, Palinuro recorrió los parques y las avenidas de la Ciudad de México y copió el Neptuno, los Tritones y el Magretud de la Alameda. El grupo escultórico de las Danaides y los Lansquenetes que sostenían, cada uno, un globo de cristal. Y en el Paseo de la Reforma la efigie de Carlos IV, el ángel de la Independencia bañada de malta dorada, y a sus pies la ley y la justicia. Y más allá, el Cristóbal Colón y los monjes de la Rábida, la Diana Cazadora, el Ariel, y las cariátides que lloraban lágrimas de granizo en las fuentes de Polanco.
Palinuro se condolió del destino irreparable de las estatuas y las figuras reproducidas en los cuadros y que debajo de su piel de óleo y de tela, de granito, de acuarela o de oro numismático, deberían estar llenas de aire y de espacio, de rosas y licores eléctricos, de tornasoles, de canela y esencias de orégano, o de los materiales, al menos, que se conjugaban en su creación, de mármoles traslúcidos de Paros y mármoles perlados de Carranca, de malaquita o caoba, de palo de rosa, de bronce o laca de garanza, de aceites de adormidera y oropimente, de goma de bronce o laca de granizo, de goma de arábiga y yeso de París, y que, sin embargo, contenían en su miseria la misma cantidad de linfa, de sangre, de quioscos malsanos, de podredumbre muscular y cólera sebácea que los hombres, las mujeres y los niños que representaban. Esta es la razón, me dijo mi amigo, de los extraños dibujos que hizo. Primero, cuando se dio cuenta de que no había nacido para la medicina, y segundo, cuando supo que la pintura no había nacido para él. La razón por la cual insistió en el cuello del estudiante de Modigliani, en esas cosas nada le gustaba más a Palinuro que ser obvio, había trazado 2 incisiones horizontales y un tajo vertical, de modo que levantado los 2 colgajos de piel resultantes mostrara, entre otras cosas, la tráquea, el cuerpo tiroides amarillo y usufrado, y la vena yugular interna. La razón también por la cual la Mona Lisa, más vieja que el paisaje que la rodeaba y muerta tantas veces, mostraba al mundo los dientes y la lengua hasta entonces desconocidos, la arteria coronaria superior y el músculo risorio que le otorgó su sonrisa enigmática y bisexual. A continuación, Palinuro me explicó que no veía nada malo en hacer esos dibujos, que por fieles que parecieran, y debieran ser, los artistas que lo hacían pertenecían a la categoría de los heurísticos, porque su arte no se limitaba a reproducir las apariencias sensibles del mundo corpóreo, sino que precisamente descubrían lo que estaba más allá de las apariencias. Que Leonardo hizo más de 600 dibujos de reparaciones, de los cuales se burlaron Ruskin diciendo que pertenecían a la ciencia del sepulcro. Que el célebre cirujano inglés Jacobo Payet hacía verdaderas obras de arte a partir de sus propias disecciones, a tal punto que en una ocasión una viuda le compró el maravilloso dibujo que había hecho del trozo de intestino ulcerado de su esposo. Que nada podía haber más bello y digno que las láminas de los autopsiados de Hogarth, los esqueletos de Humani Corpus, fábrica de Vesalio, que deslumbraron a Baudelaire con sus costillajes de maravillosas y abstracta hermosura, y sus acuarelas de Sir Henry Tonks, elaborada en la Primera Gran Guerra y que mostraba todas las heridas faciales, habidas y por haber, y tantos otros dibujos y láminas e ilustraciones. Los ejemplos también serían infinitos, me dijo, en los que grandes artistas, o al menos grandes científicos, habían demostrado su profundo interés en el cuerpo humano, al que Schlegel le había calificado como el mayor de los jeroglíficos, y entre los cuales uno de los más bellos y fascinantes era el que le aparecía en el frontispicio de la osteografía o anatomía de los huesos de Guillermo Cheselden, y de donde se veía a Galeano meditando cerca del esqueleto de un bandido muerto, más allá el esqueleto de un cocodrilo en el río Nilo, al fondo una pirámide y el esqueleto de una garza que lleva en el pico esqueletos de un pez, y al otro lado el esqueleto arqueado de un gato que retrocede ante el esqueleto amenazante de un perro. Ilustración esta que siempre le recordaba a Palinuro, según me dijo, lo que él y sus amigos llamaban la cueva de Caronte, y que prometió llevarme a conocer. Los cuerpos, me aseguró, han vuelto a estar tan escasos hoy en día como lo estuvieron hace 300 años. Incluso tengo noticias de que se ha iniciado ya un tráfico internacional de cadáveres, por fortuna para nuestro miserable tercer mundo, que también tiene abundancia de esa materia prima. Sí, así como lo oyes, los muertos viajan ahora tanto como los vivos, navegan por el Océano Índico, pasan de contrabando por Suez y por el Canal de Panamá y desembarcan en las playas heladas de Atlantic City para aparecerse a los 3 días o las 3 semanas en la Facultad de Medicina de algún colegio de Nueva Jersey. Muera ahora, viaje después. Te decía todo esto porque los huesos son cada vez más caros y son muy pocos los estudiantes que pueden darse el lujo de tener huesos de su propiedad, aparte de los suyos, que no les sirven para estudiar.
En los Estados Unidos, según me cuenta Walter, las universidades tienen ya su biblioteca de huesos, por así decirlo, sus huesotecas, que prestan huesos contra recibo y además los tiñen de diversos colores según la huesoteca, para poderlos identificar más tarde. Con suerte, te consigues la cabeza color rosa de un tupamaro, el costillar amarillo, como jaula de oro, de un guerrero africano, y la tibia azul de un vietnamita. En otras partes ya se producen, por supuesto, huesos de plástico a partir de moldes hechos con huesos naturales. Son perfectos. El fémur de plástico, por ejemplo, reproduce con exactitud absoluta la foseta para el ligamento redondo, el trochanter menor, la cresta del aducto menor, qué sé yo. Pero no me atrae nada, nadita la idea. Yo quiero estudiar el Homo sapiens, no me interesa el Homo plasticans. Y para eso, hermano, basta con acudir a Caronte. En ninguna parte, ningún estudiante consigue huesos auténticos, huesos de carne y hueso, tan baratos como nosotros. Palinuro dio un gran suspiro, consultó su muñeca, donde jamás tuvo un reloj, pero que miraba siempre para adivinar la hora, y agregó: a propósito de Caronte, ya es hora de que conozcas a mis amigos del alma, Molcas y Fabricio. En estos momentos, Molcas está a punto de salir de su clase de bioquímica y Fabricio debe estar comiéndose unas fresas con crema en la bombi, como todos los jueves a esta misma hora. ¿Vamos? Y Palinuro me explicó que conmigo quedarían completos los 3 mosqueteros, que en realidad son 4, considerándome a mí como Athos, ausente por un tiempo, ya que él no estaba dispuesto a renunciar jamás al papel de D'Artagnan. Por principio de cuentas, Molcas confesó que se masturbaba todos los días, a todas horas. La primera conclusión de Palinuro y Fabricio fue que su amigo, víctima de un narcisismo primario o de una disposición autoplástica que convertiría sus impulsos en síntomas, había transformado en un ritual compulsivo toda una inquietud flotante, sin contenido ideológico, resultado de una combinación autopunitiva de necesidades viscerogénicas y psicogénicas de carácter focal, difuso y proactivo. Pendejadas, dijo Molcas. Yo me masturbo en nombre de la ciencia. Es posible, sin embargo, que no tengas la culpa, ya que como dijo Leonardo, otra vez Leonardo, el miembro viril posee voluntad propia, ánima e intelecto separado dall'uomo. Pendejadas, insistió Molcas. Yo me masturbo en nombre de la ciencia. Fabricio dio un respingo y los anteojos se le resbalaron hasta la punta de la nariz. ¿En nombre de qué dices? ¿De la ciencia? No puedo creer a mis oídos, manifestó Palinuro rascándose la oreja derecha. Pero el joven Molcas, incólume, y después de recordarle a sus amigos que ya Paracelso distinguía la diferencia entre semen y esperma, si bien al revés, sacó una naranja del bolsillo de su chaqueta, la pulió con la manga de la camisa, pidió una navaja para pelarla, la consiguió, comenzó a pelar la naranja en espiral y mientras Palinuro corría a las cortinas y encendía una lámpara de mesa con la luz dirigida a la cara de Molcas, este les dijo que su primer propósito, y para esto se había comprado un microscopio plateado de segunda mano y una colección de tintes, había sido para averiguar si sufría o no de azoospermia, o en otras palabras, ausencia total de espermatozoides en el semen, o en su defecto cualquier otro padecimiento semejante, astenospermia, oligospermia, etceteropermia, y después de que Palinuro lo regañó por tirar las cáscaras en el piso, Molcas las recogió y las arrojó sin más ni más por la ventana. Le aseguró que una de las alegrías más grandes de su vida la tuvo la mañana en la que colocó en la plaqueta del microscopio una gota de sus 5 centímetros cúbicos de eyaculación y contempló con la emoción, la incredulidad y el asombro que solo otro hombre puede sentir jamás en toda la historia, se refería a Leeuwenhoek, los millones y millones de flagelados animalitos vivitos y coleando, envueltos en una aura espermática, verdes y con visos magenta, porque había utilizado el colorante FD&C No. 2 con saparina, y nadando media pulgada por minuto, los inocentes recién salidos de los tubos del testículo. ¿De qué testículo?, preguntó Fabricio. Y Molcas, comiendo un gajo de naranja y escupiendo las semillas en el suelo, tuvo que confesar que no estaba seguro, que en varias ocasiones se había masturbado con el único propósito de comprobar la teoría de Hipócrates que dijo que las niñas son engendradas por los espermatozoides del testículo izquierdo y los niños por las del derecho, pero nunca notó ninguna diferencia, a pesar de lo asegurado por L. B. Shettles,
en el sentido de que había espermatozoides femeninos y espermatozoides masculinos. No había visto ninguno con pestañas largas y rizadas, bigotes, glándulas mamarias o voz ronca, pero sí observó alarmado algunos espermas. Dijo que por la forma de mover la cintura le habían parecido un poco maricones, los desgraciados. ¿Con qué mano te masturbas?, le preguntó Palinuro a Molcas, y Fabricio lo regañó por escupir las semillas en el suelo. Molcas se metió otro gajo a la boca, dejó la naranja en la mesa, recogió las semillas y esta vez no las arrojó por la ventana, sino que las puso en la maceta, expresando el deseo de que algún día creciera allí un naranjo para que a los vecinos de arriba no les faltara nunca su jugo de naranja por la mañana. Se sentó de nuevo y se contempló las palmas de las manos alternativamente, moviendo la cabeza de un lado a otro como si estuviera en un partido de tenis, y después de algunos comentarios sobre lo corto que tenía el meridiano de la vida, lo accidentada que tenía la curva del amor y lo largo que aparecía la línea de la masturbación, contestó que a veces con la derecha, a veces con la izquierda, a veces con ninguna y a veces con las dos. Cuando Palinuro lo acusó de ser ambidiestro, protestó alegando que en realidad era ambizurdo, lo que era más o menos lo mismo, pero no exactamente lo mismo, y continuó pelando la naranja, ignorando la advertencia de Fabricio, el cual le recordó la recomendación que hace el Talmud, en el sentido de no maldecir nunca con las dos manos, para que quede siempre una de ellas destinada a perdonar y bendecir. Fabricio se quitó los anteojos y observó los cristales a contraluz, porque una vez más pensó que le habían crecido telarañas plateadas a los vidrios, pero una vez más también confirmó que los vidrios estaban rayados, así que se olvidó del asunto y comenzó a balancear los anteojos en el aire mientras recorría el cuarto a grandes zancadas. Palinuro encendió un cigarro y de pronto Molcas, muy a la española, hay que recordar que era hijo de un abarrotero gachupín, gritó: ¡Ah, carajo! ¡Me cago en Dios! ¿Qué sucede?, preguntó Palinuro. Me corté un dedo, contestó Molcas, chupándose el pulgar de la mano derecha. Te castigó Dios, aseguró Fabricio. ¿Por masturbarme? No, te castigó porque dijiste me cago en Dios. Él sabía que ibas a decirlo. Lo cual les dio oportunidad de discutir sobre el determinismo y la libertad del hombre, sobre la necesidad o la imposibilidad de conciliar el libre albedrío con la omnipotencia divina, sobre si Dios sabía que Molcas se iba a masturbar y pudo evitarlo, sobre si Dios sabía y le importaba un carajo, sobre si Molcas ni sabía ni podía evitarlo, sobre si la Vía Láctea era el resultado de una masturbación de Dios, y sobre otros temas afines que tenía más o menos frescos por haber salido apenas de la escuela preparatoria, aunque esta conversación más bien se llevó a cabo entre Palinuro y Fabricio, porque la gota de sangre que brillaba en la punta del pulgar de Molcas le sirvió a este de pretexto para, sin dejar de comer naranja, contarles cómo se había masturbado un fin de semana 10 veces, 15, ¿qué sabía él cuántas?, en un interminable tour de force para comprobar la teoría de Dino de Garbo, el médico del siglo XIV que aseguraba que el semen tenía su origen en el corazón, y como a pesar de no haber encontrado en su semen rastro de ventrículos, de arterias coronarias o nudos de arancio, logró, a fin de una eyaculación casi transparente, con una gota de sangre. Una gota de sangre que debía venir directamente del corazón, a juzgar por las palpitaciones que sintió, y lo que es más, como era sangre arterial brillante y escarlata como la sangre que tenía en la punta del dedo, estaba seguro que procedía del lado izquierdo del corazón. Palinuro y Fabricio, metidos hasta el cuello en un tremendal filosófico, casi no lo escuchaban, alegando uno que, como decía el gran filósofo francés Helvesio, el amor propio es la base de toda conducta humana, diciendo el otro que Rousseau, a pesar de calificar de vil la obra de su compatriota, afirmó que las artes y la ciencia nacen de nuestros vicios, completando el uno que Spinoza afirmó que las pasiones se pueden transformar en instrumentos de realización, estando de acuerdo el 2 en esto, y por su parte el 3, cuando se mencionó a Kant, levantando la mano para pedir la palabra. El acusado quiere ir al excusado, dijo comprensivo Palinuro. Atájenlo, se va a masturbar el cochino, gritó Fabricio. Pero Molcas dijo que su intención no era ir al baño, sino que, a propósito de Kant, lo que quería decir es que si se masturbaba era, precisamente, por el imperativo categórico, y les ofreció unos gajos de naranja. Le pareció a los amigos, sin embargo, y aparte de rechazar el soborno, que se estaba desviando del tema, y que con las desviaciones sexuales del joven Molcas era más que suficiente, así que le pidieron que aclarara un poco más su afirmación en el sentido de que se masturbaba en el nombre de la ciencia. Molcas les habló de Pitágoras,
Les dijo que Pitágoras opinaba que el semen se originaba en el cerebro y que por lo mismo un día comenzó a masturbarse fría y cerebralmente con el objeto de comprobar su teoría, y que después de hacerlo docenas de veces no encontró, por desgracia, una sola gota de líquido cefalorraquídeo o un trozo de la cinta de Rayleigh y ni siquiera células de las meninges o, en una palabra, ni pía madre. Pero que sí, a cambio, se le debilitó tanto el cerebro que ya no pudo recordar por qué se estaba masturbando, hecho que en cierta forma confirmaba la teoría del sabio. Luego observó su pulgar y comentó lo increíble de que no hubiera en todo mundo dos huellas digitales idénticas. Palinuro le echó una bocanada de humo en la cara y le preguntó si, a propósito, no había encontrado lo que podría llamarse huellas espermáticas. Y como Molcas no supo qué responder, Fabricio le aclaró que según algunos investigadores contemporáneos, los espermatozoides de cada hombre presentan ciertas características únicas, o sperm prints, tan singulares como las huellas digitales, o fingerprints, y que por lo mismo valían tanto como estas en los procesos de identificación criminal. Molcas se metió los últimos 5 gajos de naranja en la boca. El jugo lo escurrió por la barbilla y después de llamarle la atención a Palinuro por haber tirado el cigarro en el suelo, comentaron entre todos lo incómodo que sería tener que masturbarse a la fuerza cada vez que lo llevaran a uno a la delegación o tuviera uno que sacar un pasaporte. Molcas aseguró que en su propio miembro, o cuerpo del delito, podían encontrarse miles de sus propias huellas digitales. Y mientras tanto Palinuro se disculpó y desmenuzó el cigarro en la maceta, diciendo que así el naranjo crecería más sano y robusto, puesto que el tabaco es un buen fertilizante, hasta que al fin Fabricio pidió una moción de orden. ¿De veras no quieren?, insistió Molcas sacándose de otra bolsa otra naranja, y protestó al afirmar Fabricio que seguramente después de su primer contacto sexual, Molcas había abandonado la masturbación, que se volvía innecesaria, a la cual Molcas aclaró que para él la masturbación jamás había sido necesaria, y que en todo caso, y desde el punto de vista científico, había sido pragmático y en cierta forma empírica e incluso propedéutica. Por supuesto que no dejó de masturbarse, y lo que es más, lo primero que hizo después de tener su primera relación sexual con la puta de las vizcaínas fue masturbarse, dijo, comenzando a pelar la segunda naranja, aterrorizado por la posibilidad de descubrir en su esperma el siniestro espirilo que produce la sífilis. El treponema pallidum, exclamó Palinuro y Fabricio a un tiempo, fascinados ante la idea de tener un amigo que como Baudelaire, Nietzsche, Maupassant, Strindberg y tantos otros poetas malditos y personajes célebres se llenaron de collares de Venus, les aparecían chancros del tamaño de una rupia, les diera vasculosis, se les pudriera el cerebro o les diera demencia progresiva, se les degenerara el nervio óptico, se inundaran de pléyades ganglionares y de ideas paranoides y grandiosas, se les inflamaran las meninges y se les cayera el pelo y las pestañas, los bigotes y las cejas, las uñas y los ojos. En fin, que Molcas empleó el método antiguo que según su leal saber y entender no podía fallar. Hizo un cultivo de su esperma con agar-agar y un pedacito de riñón de conejo y acudió al método de la coloración de Lipp, donde se recomienda usar el azul Victoria 4R. Y por la noche, ¿qué sucedió por la noche?, preguntó Palinuro. Por la noche, y por asociación de ideas, Molcas tuvo una pesadilla espantosa. Soñó que buceaba en un mar de esperma y que de pronto se le aparecía la reina Victoria, muy pálida y vestida de azul y rodeada de bacterias, virus y protozoos horribles aumentados de tamaño miles y miles de veces, y él había tenido que luchar a brazo partido con el Staphylococcus pyogenes, con el Vibrio colorae, con la Pasteurella pestis, con el Mycobacterium leprae, con la Entamoeba histylica, con el Brucella abortus. Hasta que Fabricio dijo: «Basta, esto no es una clase de bacteriología. ¿Qué pasó después?». Molcas le dijo que se había despertado muy asustado y con fiebre, pero que a pesar de haber llevado su sangre al laboratorio para que se le hiciera la reacción de Wassermann colocándola en el condensador parabólico, no fue posible, para infortunio de la literatura, encontrar en su organismo el agente terrible de las lues, de las enfermedades napolitanas, que contiene a todas las otras enfermedades del mundo, del morbus gallicus, que padeció el pastorcito Sífilo del poema del Frascastoro,
de la enfermedad, en fin, de la cual los españoles culparon a los indios de América, los rusos a los portugueses, los italianos a los alemanes, los romanos a los bárbaros y los biógrafos de Baudelaire a la negra que se cogía todas las noches. Y sí, por desgracia, se aparecieron después en una gota de pus que le salió por el miembro. Unos, al parecer, indefensos animalitos redondos como uvitas moscatel que se agrupaban en racimos y que no eran otros que los agentes de la gonorrea. Y claro, el hecho de que su amigo no padeciera de la enfermedad que había asolado por siglos a la civilización occidental, como dijo Palinuro, y si en cambio tuviera una vulgar gota del soldado, decepcionó terriblemente a los amigos, aunque Fabricio tuvo el valor civil de anotar en su libreta. En resumen, masturbarse es más higiénico que fornicar. Y más sabroso también, se animó a decir Molcas, poniéndose de pie y citando al poeta del crucero. Placeres sabe Onán, que desconoce don Juan. Después se comió el resto de la naranja. Ajá, ya salió la verdad a la luz. Al fin confiesas que te masturbas por placer, ¿no es así?, dijo Palinuro, triunfal, pero Molcas no los bajó de cabrones y malparidos, no los subió de imbéciles y morones, se olvidó de la naranja, de su dedo, de su amistad, y les aseguró que ellos jamás entenderían la angustia espantosa de pasarse las noches en vela, impulsados por un irresistible elán vital, y tratando de solucionar de una vez por todas la antiquísima querella entre los ovistas y los animalculistas, tratando sin éxito por días y días con sus noches de descubrir el semen cagástrico y el semen iliástico del que hablaba Paracelso, la panspermia a la que se refería Hipólito y las raciones seminales de San Agustín. No, en sus largas noches del eterno insomnio nada de eso había visto y tampoco, Dios era testigo, por muchas veces que se había masturbado. Tantas que no podía contarlas con los dedos de las manos, así recurriera a los trucos bajos de Éric Satie, que una vez se contó más de 2000 dedos. Tampoco nunca pudo descubrir el principio plástico del semen al que Santo Tomás de Aquino atribuía la causa del parecido con los padres, el famoso principium corpo formativum. No, ¿qué iban a saber ellos, ignorantes y pendejos, que no conocían los trabajos de Nadin, de Mendel, de Morgan y los últimos avances de la genética? Si él, el pobre Molcas, pudiera algún día darse el lujo de comprar un microscopio electrónico que ampliara su espermatozoide 25,000 o 100,000 veces, ¡qué maravillas no descubriría! Tan solo de pensar en esa posibilidad se le comprimía la vena dorsal del pene y el tejido esponjoso se le llenaba de sangre, o en otras palabras, se le paraba la verga. Cuando lean ustedes Los cazadores de microbios, les dijo, cuando se enteren de los sufrimientos que pasó Robert Koch echándose a perder las manos con sublimado corrosivo para descubrir la gelatina del suero sanguíneo y los colorantes, cuando se imaginen a Yersin quemándose las pestañas para descubrir el bacilo de la peste bubónica y a Ronald Ross en el verano infernal de la India disecando cucarachas y peces voladores para poder contemplar las esferas y las mediaslunas del paludismo, entonces, pero solo entonces, podrán tener una idea del pobre Molcas, dedicado a su vida y su juventud a la ciencia, inclinado ante la mesa de trabajo día y noche como escribe Florentino, sufriendo jaquecas, vómitos y dolores reflejos, viendo lucecitas y urásnicos luminosos, amenazado por el horror del vacío postorgásico, con una mano en el tubo del microscopio y la otra en su miembro, masturbándose como loco, observando como loco, sí, hasta el punto de no saber ya muchas veces si dejaba de masturbar a su miembro para masturbar al microscopio y arrancarle así sus enigmas y ordeñar sus secretos, o dejar de observar por el microscopio y pegar el ojo a la punta de su miembro para descubrir allí, en el fondo del tubo anaranjado de su uretra, en los planetas ovoides de sus testículos, a los minúsculos hombrecitos que habitaban en cada uno de los espermatozoides, como lo había jurado Plantades y Rondibilis. Y Molcas se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Bueno, no es para tanto, le dijo Palinuro alcanzándole un Kleenex. En realidad, casi todo el mundo se ha masturbado alguna vez, dijo Fabricio pasándole un pañuelo. Yo 2 veces, confesó Palinuro. Incluso no tenemos nada en contra de la masturbación. Se ha demostrado, además, que Voltaire había exagerado. La masturbación no produce ceguera ni esterilidad.
En nuestra época ya está reivindicada, mientras se ejecute en privado y no ultraje el pudor público. Agatías Scholasticus hizo una apología de la masturbación, recordó Fabricio rascándose la cabeza, y Dalí, otra vez Dalí, le concede una categoría muy especial al gran masturbador, afirmó Palinuro. En la Edad de Oro, Buñuel le da una relevancia especial al autosexualismo, también llamado autismo, autoerotismo o quiromanía, y al que muchos manieristas tenían que ser, han tenido por un vicio distinguido, antibárbaro y antianimal, expresó Fabricio. A pesar de que algunos animales se masturban, recordó Palinuro, y recitó: un mono enamorado de sí mismo, dedicóse con furor al onanismo, y tal empeño puso en la tarea, que se quedó, al fin, como una oblea. Moraleja: si es malo el opio, más malo es el amor propio, completó Fabricio. Devuélveme mi pañuelo. Otro gran estudioso de la masturbación fue el no menos célebre Tissot, continuó Palinuro. ¿Será el de los relojes?, se preguntó Molcas a sí mismo en voz alta. Yo tengo un reloj Tissot al que nunca se le ha de dar cuerda porque la va acumulando con el movimiento natural de la muñeca. Estoy seguro de que tiene cuerda de aquí al día del juicio, afirmó Fabricio. Lo único que a nosotros nos parece es que el ejercicio de la práctica te ha alejado de la teoría, dijo Palinuro dándole a Molcas unas palmaditas en la espalda. Te recomiendo que compres Onamismo y Homosexualidad, de Steckel, dijo Fabricio, pellizcándole el mentón. Te voy a prestar la conferencia que dio Mark Twain en el Club Estómago de París, titulado La ciencia del onanismo, prometió Palinuro, y no dejes de leer una novelita de Apollinaire, donde un joven descubre el sexo a través de la masturbación, aconsejó Fabricio. Enseguida comenzaron a deliberar en privado, y Palinuro señaló la necesidad de ampliar el campo de la investigación científica experimentando la masturbación en circunstancias diversas e insólitas. Molcas aseguró haberse masturbado en el baño, Palinuro en la cocina, Molcas en un automóvil, Palinuro en el mar, Molcas en una sesión espiritista y sin dejar de tocar las manos de su compañero, Palinuro en una bicicleta y sin tocar el manubrio con las manos, Molcas en un desfile, el primo Walter en el helicóptero del Panam, Palinuro en un parque, Molcas en un velorio, Palinuro en un minuto, Molcas en 30 segundos, Palinuro vestido de etiqueta y con un clavel rojo en la solapa, Molcas sin claver y sin ser visto, Palinuro sin bajarse el zipper de la bragueta, Molcas sin bajarse del autobús. ¿Y Fabricio? Palinuro cuando tenía 8 años de edad, Molcas cuando tendría 80, el primo Walter en la tina, Palinuro con la mirada, Molcas con una sonrisa, Molcas con la misma cáscara del plátano, Palinuro pensando en Raquel Welch, Molcas pensando en el Vesubio. ¿Y Fabricio? Palinuro con crema de rasurar, Molcas con mayonesa McCormick, Carlos Marx en el Museo Británico, el primo Walter también en el Museo Británico, pensando en Carlos Marx, Palinuro en cámara lenta, Molcas en la rueda de la fortuna, Palinuro en un elevador, Walter en el metro de París, Molcas con la pasta de dientes Colgate, Palinuro con Estefanía, Molcas jamás, Palinuro de pie, Molcas arrodillado. ¿Y Fabricio? Palinuro en la columna de la Independencia, el conde del Zeppelin en sus dirigibles, Molcas con los guantes de su padre, Palinuro con la crema de manos de mamá Clementina, Adán en el paraíso. ¿Y John Milton? Tras lo cual, y a pesar de que Molcas había dicho la verdad, pero no toda la verdad, y no nada más que la verdad, decidieron no solo declararlo inocente, sino también, y para ponerlo en sus propias palabras, reivindicarlo ante los ojos de la sociedad. De cualquier manera, querido Molcas, dijo Palinuro, insistimos en que espacies tus experimentos. La ciencia te necesita vivo y lúcido. Te aconsejamos los baños fríos, brumosos, valeriana, etcétera, etcétera. De inmediato y por unanimidad absoluta, 3 votos a favor y ninguno en contra, se condecoró a Molcas con la Orden del Rábano, atándole al miembro un listoncito rojo que de paso le servía como recordatorio para no masturbarse más de lo estrictamente y científicamente necesario. Y Fabricio el provinciano,
Había abandonado el pueblo y dejado atrás a los mosquiteros que se desbalagaban en las cenizas y la miel de los atardeceres, contra el consejo de su madre, que lo quería campesino, y se largó a la gran ciudad en un camión lleno de chivos y gallinas, llevando como equipaje varias camisas blancas que volaban en los tendederos y un costal de ilusiones que rezaban todas las noches, evangélicamente. Cuando el flujo y el reflujo de la sangre de las carótidas de su madre denunció una danza de las arterias inspiradas por una insuficiencia aórtica, Fabricio regresó a su pueblo, pero solo por unos días. Después dejó para siempre el verano bucólico de su tierra, y al oriente, enjoyelado con las estrellas que se perdieron en la gelatina desamorada de la gran ciudad. A cambio de esto, se deslizó por el contorno de los relojes y sucumbió a la fascinación que le ofrecía la región discorde. Pero apenas se enfrentó a los surcos fétidos de la ciudad y al océano de las soledades recurrentes, y mientras caminaba por las ínsulas desahuciadas sin bandera de incrédulo, la cara levantada hacia las extremidades de Sirio, con aquellos 16 años echados al mundo como una botella de crisálidas al mar, la frente cuajada aún de viñas efervescentes, a sabiendas de que las tripas tienen una esperanza en cada nódulo, y con un prurito en el espinazo cerebral, la certidumbre de que sólo le quedaba por vivir un árbol, un poste de luz, el siguiente semáforo y el nombre de una calle, presintió, sin confesar el desconocimiento majestuoso del futuro y sin el menor deseo de fortalecer la savia amarga que se le pudría en el pecho, que su destino, que en algún momento había marcado la hora de la sucesión estelar según el oráculo que le había leído en las manos una bruja del pueblo, se iba a prodigar en pirotecnias, y que al igual que tantos otros provincianos indefensos que no conocen la paréntesis de transición que se abren en el cabaret de las delicias de la muerte prematura y se cierran en el espejo de un amanecer sangriento, una diálisis errátil lo arrastraría por los ríos de la ciudad y lo pasmaría en los escaparates y los mercados, y que al igual que Palinuro sería seducido por las papelerías donde se desglosa el universo múltiple, soñaría con empainar sus calentamientos adolescentes en las cortes dulces de los burdeles, y con sus inquietudes y sus ambiciones congeladas en espera de la conjura que los vaporizara, se entregaría a la lectura furiosa de los diccionarios de medicina, donde descubriría cómo el heliótropo de la gangrena esparce su negro ventísquero a flor de piel, y cómo los nenúfares blancos de la tuberculosis proliferan en los pulmones de adolescentes deslumbrantes. Él, Fabricio, también era un adolescente deslumbrante, al menos en sus sueños. Al menos cuando se soñaba bello como Apolo, y como él, enemigo de las tinieblas y del crimen, sin sospechar que tendría también en el amor la misma mala suerte que el dios que a tantas mujeres y ninfas quiso, Casandra, Cirene, Coronis y Clitia, que nunca correspondieron a su pasión. Miope y enfermizo, alejado del mundo y de la realidad, el fracaso de Fabricio se debía a los hábitos sexuales solitarios adquiridos en su pubertad. Desde muy niño, y como todos los niños, y por medio de la prueba del error, aprendió así a hacer y sí repetir en su vida y con su cuerpo lo que le gustaba, y a no hacer y no repetir lo que le causaba angustia o dolor. Bilioso, hiperemotivo, vulnerable, hizo de su almohada su enemigo, o todos sus enemigos en uno. Luchaba con ellos cada noche, luchaba con el matón de la clase que le mandaba a comprar cigarros, y con el niño del departamento 5 que le había sacado sangre de la nariz, y con el primo que tenía mejores calificaciones y más dinero, y los vencía, los hacía apoyar su espalda en la cama y en el suelo, los obligaba a que le pidieran perdón con lágrimas en los ojos, que eran las suyas propias, lágrimas de frustración, de soledad, de miedo. Una noche, después de que Fabricio conoció a una colegiala de cuadernos roñosos, tobilleras blancas y sonrisas sonrojadas, que se agachaban por la avenida de Pensadores para recoger una manzana de oro que pensó que se le había perdido, y en el momento en el que Fabricio hundió los dientes en el cuello de su enemigo, la almohada se transformó en la colegiala y la mordió en beso bajo los árboles cargados de heno y junto al lago alfombrado con lenteja de agua. Desde entonces, cada noche luchó con su amiga y la hacía poner la espalda en la tierra y rendirse a sus deseos, a sus dientes y a su saliva, y al líquido que le salía del miembro en borbotones cálidos. Después creció. Agnóstico no, como lo comprobaron sus amigos. Apático sí, como le dijo el maestro de bioquímica. Además de bilucho, sí, y largo también, y flaco, pero esbelto no, y el miedo al infierno,
el infierno contado por un sacerdote rabioso que echaba espuma por la boca y hablaba con voz gangosa, lo hizo hundirse en una soledad donde escaseaban las postales pornográficas que le ofrecían sus amigos y ciertos versos innombrables que navegaban en mares de memoria. Le prometió al sacerdote, a la Virgen, a Dios y a Fabricio, sobre todo a Fabricio, que se iba a portar bien a partir de esa noche, de la semana próxima, del año pasado, y que jamás volvería a cometer el pecado mortal que le hubiera valido una humillación y 10 credos en la iglesia del Rosario, y se quedó así, por no cometerlo, manco de las 2 manos, desamparado, sumergido en los terrores que le traía la noche con sus garlos entre cruces de planetas y viejas maldiciones, y que lo hacían despertarse un segundo antes del derrame, con el miembro hinchado de hormigas de hierro, empapado de sudor y de remordimiento entre las sábanas, ardientes de tanto soñar que su cuerpo se incendiaba. Pero el instinto, la morbosidad no, el diablo tampoco, la necesidad sí. Su naturaleza y nada más que su naturaleza pudieron más, y un día comenzó a masturbarse él solo en un mundo sin sacerdotes, sin enemigos, sin Dios, sin arrepentimientos, en honor de aquella colegiala y de todas las colegialas del barrio. El error no fue que mientras Fabricio se masturbara, al contrario que Palinuro, pensara en esas posibles amantes cuya visión le hacía imaginarse la anatomía femenina con una posibilidad de lujo y que iba a conocer a la salida de la secundaria 18 en el Café Wong o en los tés danzantes de El Riviera, o con lo aficionado que se volvería a sus pechos, a sus axilas perfumadas con lavanda y a sus muslos redondos y bien paridos. No. El problema, como le explicó su amigo Palinuro, consistió en el método. En lugar de iniciar cada masturbación imaginándose desnudo él y desnuda ella, habiéndola penetrado él y habiendo sido penetrada ella, Fabricio comenzaba a manipular su miembro cuando apenas tocaba la mano de ella en la avenida de los Pensadores, mientras le hablaba al oído de los apuros de su amor y la conspiración de sus carencias. Una lógica imberbe le había hecho pensar que la simple penetración, por el hecho de ser entre todas las cosas prohibidas la más prohibida de todas, debía corresponder al placer máximo. Y así, con su mano y con su pensamiento, se las arreglaba para que la eyaculación coincidiera con la penetración imaginaria, creyendo que lo mismo que se sentía en el instante de penetrarla a ella, sentiría ella en el instante en el que era penetrada por él. Esta novia, que había nacido para hacer el amor con Fabricio, se llamó Celia, se llamó Carmen, se llamó Carla y Catalina. Como siempre fue la misma, una mujer sin rostro, y no obstante con ojos grandes y amazónicos poblados de espasmos, y una muchacha sin cuerpo a pesar de que su sexo, que no era oscuro ni amargo, no tenía tampoco pastizales azules, que se le hicieran nudos de araña. Y así, por deseo expreso de Fabricio, la novia elegida para las noches interminables fue pasiva y ficticia, casi blanca, como un clipper, esperando nada más, esperándolo. Mientras Fabricio manipulaba su miembro con la mano derecha y con la otra, con la mano del corsario, le quitaba prenda por prenda, la desnudaba como un pájaro, dispuesto a triplicar su carne, la más profunda y legítima, hasta que ella quedara desnuda, a lo largo de su cama y de su vida, y él podía entrar en ella y anegarla. Fabricio se creó así un reflejo que lo condicionó a eyacular en el instante mismo en el que su miembro penetraba a una mujer, o a 10 mujeres. Pero no tuvo la culpa, no pudo imaginar cómo se hacía el amor antes de hacerlo, ni supo luego cómo hacer el amor después de imaginarlo, y por eso lo quisieron poco.